Gusto saludarlos, queridos televidentes. Como siempre, nuestra cita aquí en Debate Político todos los sábados. Hoy vamos a tener una entrevista interesante con temas de coyuntura, como siempre ocurre, sobre política, sobre economía, temas sociales y obviamente el asunto de la paz. Vamos a tocarlo en esta nueva entrevista que tenemos hoy con el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías. Así que acompáñenos. Bien, estamos con el senador Ernesto Macías del Centro Democrático y pues como les decía en la introducción del programa de Debate Político, pues queremos hablar con él de política, queremos hablar con el senador Macías del Centro Democrático como partido, una fuerza política que irrumpió en las pasadas elecciones del 2014 como un grupo político de oposición y que a fe que lo ha demostrado con creces durante estos ya casi 3 años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Senador Ernesto Macías, mucho gusto y gracias por estar aquí con Debate Político. ¿Cómo les fue con la convención del Centro Democrático recientemente que realizaron ustedes, me dice usted, descentralizada en el país? A ver, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes. La convención que realizamos hace 15 días fue una experiencia que nos gustó mucho porque se planteó una convención descentralizada en todo el país, es decir, en Bogotá digamos que estaba la parte central de la convención y en cada capital de departamento estaban los delegados de esos departamentos más los invitados, de manera que ahí pudimos congregar en todo el país más de 2.000 delegados y más de 4.000 invitados que se sumaron a la convención. Y fue agradable porque hubo la oportunidad de intervenir desde cada región sobre los distintos temas y sobre todo que los delegados en cada capital votaban desde su capital y se informaba, es decir, se colocaban las imágenes y el sonido y se anunciaba la votación, de manera que fue una experiencia que creemos muy buena para repetirla cada año que hagamos convención. La primera descentralizada que hicieron, o porque es la segunda convención nacional, ¿no? Esta es la segunda, la primera fue la convención, sí, digamos, la que le llaman más bien legalmente la Asamblea de Fundadores, que fue la creación del partido. Este partido, recordemos, primero nosotros nos elegimos la bancada, de hoy el Centro Democrático, sí, nos elegimos por firmas, es decir, un grupo significativo de ciudadanos, y posteriormente con esa bancada pues se hizo el trámite ante el Consejo Nacional Electoral y adquirimos la personería jurídica. Yo diría que es la segunda convención como partido y tal vez obviamente la más importante porque allí que tratamos una reforma estatutaria que era necesaria. Los primeros estatutos fueron los de la fundación del partido y se quedaron como siempre en las cosas nuevas, muchos errores, algunas cosas que ajustar y se hicieron en esta convención. Igualmente la convención eligió a la dirección nacional del partido y a la Comisión de Ética y Transparencia. De manera que eso, y pudimos escuchar, quienes asistimos a la convención, tanto en Bogotá como en cada una de las capitales, a los precandidatos presidenciales del partido. Bien, este es un partido que llegó para quedarse, no para como suele ocurrir en Colombia, que se crean unos partidos de garaje y que finalmente lo hacen por la coyuntura política. Pasó esa coyuntura política y estos partidos terminaron absorbidos por las fuerzas tradicionales o finalmente desaparecieron. Eso no va a ocurrir con el Centro Democrático. A ver, sobre esos dos comentarios. Sí. Yo recuerdo cuando estábamos en la campaña para llegar al Congreso, sí, que éramos un grupo significativo de ciudadanos, nuestros opositores hacían fundamentalmente dos críticas. Una, que el presidente Uribe, quien encabezó la lista del Senado, simplemente lo hacía para arrastrar unos votos y que ni siquiera se iba a posesionar. Y que si se llegaba a posesionar, si acaso, estaría 6 meses en el Senado. Hoy está demostrado que el presidente Uribe va a terminar el periodo y se va a presentar nuevamente como cabeza de lista. Y segundo, nos decían que este era un partido coyuntural, que para unas elecciones, y resulta que ya llevamos 3 elecciones, y el partido va a continuar y desde luego este es un partido de largo aliento. La demostración que hemos hecho con traer al Congreso
muchos jóvenes, tanto en la Cámara como en el Senado, muestra que el partido llegó para quedarse en la democracia colombiana, de manera que este es un partido de largo aliento. O sea, un partido que llegó a pelearle los espacios al Partido Conservador, al Partido Liberal, a todos estos partidos tradicionales que han hecho vida en la política colombiana. Yo diría que es un partido que va a dejar huella permanentemente y que es un partido que lo creó el presidente Uribe como un instrumento democrático para las nuevas generaciones. Nosotros la verdad no hemos venido a competir con ningún partido. Cada partido tiene su dinámica y cada quien sus estrategias y su presencia sobre todo. ¿Qué hemos demostrado nosotros? Primero, una disciplina y una coherencia en el Congreso de la República. Nuestra bancada se ha destacado precisamente por eso. No solamente por llegar puntuales a la hora de las sesiones, tanto en comisiones como en plenaria, y de mantenernos hasta el final, sino la intervención preparada en todos los temas que se presentan y que se discuten en el Congreso. ¿No es un partido concebido por un caudillo? ¿Ese caudillismo no lo afecta al Centro Democrático? Porque es indudable que la presencia del expresidente Uribe dentro del partido pues es la relevante dentro de la colectividad. ¿No cree que se genera un caudillismo ahí que pone incluso en riesgo el futuro mismo del partido el día que Uribe se retire? Yo iría más allá. Sí. Nosotros mismos lo hemos reconocido. Los votos que sacamos para las listas del Congreso, por ejemplo, pues son los votos del presidente Uribe. Y nuevamente se presenta, y hoy la gran mayoría de los votos que iremos a sacar en el 2018 van a ser los votos que el presidente Uribe ha conquistado en el corazón de los colombianos. Pero cuando le decía yo que este es un partido que es una herramienta para las nuevas generaciones, es precisamente por eso, que aquí está, no como otros partidos que se crearon recientemente, con la vieja casta política de un lado o del otro, y entonces esos partidos están llamados a fracasar. Este partido se ha creado con muy pocos de experiencia y con muchas figuras jóvenes que han irrumpido en la Cámara de Representantes y en el mismo Senado. Hemos visto figuras del Centro Democrático que son muy jóvenes, personas que están entre los 30 y los 35 años, que han brillado con luz propia. Yo creo que eso le garantiza la permanencia hacia el futuro al partido. ¿Pero es Uribe dependiente o no del partido? ¿Usted cómo lo Hombre, es obvio que el partido sigue las orientaciones del presidente Uribe, que defiende el legado del presidente Uribe durante sus 8 años de gobierno y que desde luego gira alrededor de su jefatura y de sus orientaciones. Pero pues es un partido que ya ha venido adquiriendo madurez y que si usted habla con cualquiera de los congresistas, con un diputado, con un concejal, ya tienen identidad propia y ya tienen discurso propio, que es el del Centro Democrático. De manera que si el presidente Uribe mañana se retira, que de todas maneras seguiría de orientador, digamos un periodo más y se retira del Congreso, pues hay mucha clase en la nueva dirigencia del partido que va a responder hacia el futuro. Lo importante es ir generando unos liderazgos jóvenes que vayan fortaleciendo la misma presencia del partido, que de por sí se han venido mostrando, ¿no? Ya. Sí. Uno mira por departamentos, sí. En las regiones ya uno ve que los congresistas, los diputados, los concejales del partido ya están asumiendo y se están viendo como líderes cada uno en su región. Entonces yo pienso que aquí hay garantía de largo aliento para un partido que cada día se fortalece por sus posturas, por su coherencia, por su disciplina y por la manera como está actuando en el país. Bueno, ustedes son un partido de extrema derecha, de centro, al fin que, porque en la convención el exministro Londoño dijo, eso del centro, eso fue situación, o mejor, una expresión de momento, pero este es un partido de derecha y no se puede catalogar de otra manera. ¿Qué son ustedes realmente? ¿Un partido de derecha? Lo primero que debo aclarar es que las extremas son violentas, ¿no? Nosotros no podemos aceptar que se nos señale de esa manera. Ahora, hay personas que piensan distinto, este partido tiene eso. Hay personas que piensan, como usted bien lo ha dicho, el doctor Londoño, él no dijo que el partido, sino que él era de derecha. Y pues seguramente se identifica así y es su forma de actuar y de pensar. Pero este es un partido de centro, este es un partido que combina la seguridad con lo social, que combina la inversión con la defensa de los trabajadores, que combina en el sector agropecuario
defiende la agroindustria como defiende al trabajador del sector agropecuario, de manera que se ubique en un centro donde las políticas no son exactamente lo uno ni lo otro, sino unas políticas encaminadas en la defensa del país. Ahora, yo creo que ese debate de la izquierda y la derecha está superado en Colombia. Eso fue en un pasado, hace unas décadas, había esa gran discusión sobre la izquierda, sobre la derecha, pero hoy yo no la veo. Inclusive los mismos que se dicen de izquierda, los ve uno con otras posturas. De manera que, en conclusión, el Centro Democrático es un partido de centro, donde equilibra, donde muestra el equilibrio en las diferentes formas de pensar y en los diferentes sectores de la sociedad colombiana. ¿Cómo se ubican en el contexto internacional, por ejemplo? Hoy en día vemos muchos movimientos con una categoría nacionalista, con también unas posiciones de centro, porque se combinan esas particularidades políticas. ¿Ustedes estarían más o menos enfocados en ese contexto o simplemente Centro Democrático es un partido de centro? El nacionalismo es una parte de la política en cualquier país y nosotros entendemos el nacionalismo como uno de los factores y como uno de los pilares que defiende el Centro Democrático. Pero definitivamente, como le decía hace un momento, nosotros, viendo inclusive el gobierno del presidente Uribe, donde se combinó eso, de la mano fuerte en materia de seguridad, con el corazón abierto en las políticas sociales. Entonces hay un equilibrio en las diferentes políticas y en los diferentes sectores, de manera que definitivamente el Centro Democrático está ubicado en el centro. ¿Cuál es el objetivo para ustedes en el año 2018? Ganar las elecciones presidenciales. Yo diría que en materia política el país necesita, si el Centro Democrático no hubiese sido ese dique que se le atravesó a muchas cosas de este gobierno de Santos, el país iría peor de lo que está hoy. Hoy la economía va muy mal, la situación, la seguridad es una calma chicha la que hay en el país. Ahí estamos viendo cómo asesinan policías, siguen secuestrando, siguen extorsionando, etc. El país necesita un gobierno que tenga mano fuerte y corazón grande, de manera que la mano firme y el corazón grande es una necesidad hoy de Colombia, no de un partido. Nosotros estamos precisamente buscando ganar la presidencia para ese equilibrio y desde luego, usted me pregunta, en materia de lo que se ha hecho, es necesario que el país revise lo que se ha hecho y ajuste lo que se ha hecho en materia de seguridad, en materia económica y sobre todo en las políticas sociales que fueron abandonadas por este gobierno. Los cálculos que ustedes hacen como partido y como fuerza política, ¿les da para pensar que pueden triunfar en una primera vuelta? Nosotros no hacemos cálculos políticos, pero sí planteamos alternativas. El presidente Uribe ha insistido mucho en algo, y es que el partido en primer lugar debe definir una candidatura del partido, del Centro Democrático, y en segundo lugar debe mirar una coalición en lo que sea posible. ¿Coalición con quién? Con quienes sean afines. ¿Con quién? Con quien no esté comprometido, no haya estado comprometido. Sectores políticos que no hayan estado comprometidos con la debacle del país que orienta Santos. De manera que nosotros creemos que con la propuesta del Centro Democrático, con buenos candidatos como los tiene hoy, podemos nosotros llegar a la presidencia en el 18. Es decir, en una segunda vuelta, eventualmente habría una coalición. ¿Ese tipo de coaliciones cómo se plantearía? La aspiración es llegar en la primera vuelta. Ajá. Yo le recuerdo algo, el presidente Uribe en las dos elecciones llegó en la primera vuelta. El partido hace 4 años ganó la primera vuelta y pues en la segunda hubo toda la discusión que hoy sigue dándose en el país. De manera que en lo posible es ganar en la primera vuelta, luego esa coalición debe estar para la primera vuelta. Coalición para la primera vuelta, una coalición para, antes de irnos a un corte, señores televidentes, le quiero preguntar, senador Macías, ¿una coalición programática o burocrática? ¿Cómo la van a plantear? Nosotros nunca hemos planteado, inclusive, en varias regiones del país, en las elecciones de octubre de 2015, hicimos coaliciones. Y usted puede preguntarle a cualquiera de los alcaldes, por ejemplo, que fueron elegidos con los votos del Centro Democrático, pero que llevaban 2 o más avales,
¿en qué momento hubo siquiera una exigencia burocrática? Nunca. Gobernadores que se eligieron con el aval del Centro Democrático, pero que pertenecían a otro partido y llevaban el aval de su partido. Nunca se hizo una exigencia burocrática. Esa no es la política del Centro Democrático. Nosotros tenemos unas ideas, una doctrina que defender y con ella planteamos las coaliciones. Hoy estamos planteando con sectores afines. Algunos dicen con los del no. Hombre, pueden ser los del no, pero también invitando a los votantes del sí, muchos que engañados votaron por todo lo que el gobierno les vendió en ese derroche de publicidad que hubo en el plebiscito. Entonces, aquí no hay cálculo político, sino una propuesta abierta, programática, para recuperar la presidencia de la República, recuperar el poder y reorientar el país. Bien, estamos con un vocero calificado del Centro Democrático, senador de la República, Ernesto Macías. No se vayan, ya regresamos, porque vamos a retomar esta conversación hablando de un tema álgido. Yo sé que a él le va a gustar mucho, el tema de la paz. Actualidad legislativa, Senado de la República. Equilibrio de poderes, fortalecimiento de la oposición. La reforma al equilibrio de poderes tiene como objetivo fortalecer el régimen y garantías de la oposición en Colombia, donde se establece un sistema para que los perdedores en las elecciones tengan una verdadera representación política en todas las regiones del país. Actualidad legislativa, Senado de la República. Bien, les decía antes del corte que íbamos a retomar esta entrevista hablando del tema de la paz. A ver, senador Ernesto Macías, volviendo al exministro Londoño, decía él en la convención del Centro Democrático que este acuerdo de paz con la FARC había que volverlo trizas, que había que prácticamente desbaratarlo. ¿Usted concuerda con esa opinión del doctor Londoño? A ver, como lo dijo el propio presidente Álvaro Uribe, el partido ha dicho siempre, ya que el gobierno se metió en esto, estas reformas que ha pisoteado la Constitución, que las leyes ahí sí las ha vuelto trizas, este gobierno con ese acuerdo entre Santos y Timochenko, lo que hemos dicho es que hay que revisar el acuerdo y ajustarlo. Lo otro pues es el pensamiento del doctor Londoño, que lo respetamos, sin embargo, el partido pues no lo comparte, porque nosotros hemos hablado de unos ajustes a los acuerdos que hay que hacerlos. ¿Cómo qué ajustes serían? Por ejemplo, sí. Nosotros no podemos decir reversemos la desmovilización, reversemos el desarme, que hasta ahora no ha ocurrido el desarme, reversemos algunas cosas que hay allí, pero no podemos nosotros aceptar que la impunidad que se está dando siga como ejemplo en el país, y eso debe revisarse. Es decir, el hecho de que los criminales, que por esta época, entre otras cosas, sin haber entregado las armas, sin haber devuelto los niños, sin haber hecho la desmovilización como lo han anunciado, ya andan como Pedro por su casa por el país, y sobre todo ordenando políticas y haciendo de todo. Y algunos jueces, antes de que se sometan a la justicia que les hicieron a su medida, ya están sacando a la calle a muchos criminales que hay en la cárcel, so pretexto de que van para la justicia esta que nosotros le llamamos especial para las FARC. De manera que esas cosas hay que revisarlas, hay que modificarlas, por la vía que sea. Aquí le han mentido al país diciendo que lo que se aprobó y que todo esto que llevaron en el bloque de constitucionalidad no se puede cambiar, hombre. Los abogados dicen, yo no lo soy, dicen los abogados, las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Y de manera que muchas cosas de las que hoy han implementado como en virtud de los llamados acuerdos, hay que revisarlas y hay que ajustarlas, hay que modificarlas. Es decir, que un modelo diferente de justicia, por ejemplo, se podría concebir a un modelo de justicia que para muchos entendidos en el mundo
incluso académicos del derecho, en temas del derecho en universidades prestigiosas del mundo, dicen, hombre, es una justicia para efectos de resolver un conflicto muy bien concebida. ¿De qué otra manera se podría hacer? Es decir, para lograr que esta gente que estuvo en armas llegue con confianza a dejar las armas y a someterse a la democracia. Pero mire, el ejemplo lo tenemos a la vuelta de la esquina. Al presidente Uribe le criticaron durísimo. Los que hoy defienden esto, que le llaman Justicia Especial para la Paz, fueron los críticos muy duros del presidente Uribe cuando sometió a los paramilitares, a los cabecillas paramilitares, cuando les dijo, vamos a reducir las penas, que ellos tenían penas de 60 y más años, y se les redujo a 8, 10 años. Y entonces eso de haberle dicho al país, estos señores cabecillas de los paramilitares, que son iguales de criminales a los de las FARC, van a tener 8 años de cárcel, y eso le cayó el mundo encima. Recuerde usted al presidente Uribe las críticas. ¿Cómo es posible que hoy los cabecillas de las FARC, que son iguales de criminales a los otros, no paguen un solo día de cárcel? Ahí hay una diferencia grande, y aquellos se desmovilizaron, inclusive están extraditados porque siguieron delinquiendo desde la cárcel, donde habían ido en virtud de un acuerdo, y por eso fueron extraditados 14 cabecillas de los paramilitares. Entonces, ¿cuál diferencia hay entre un Mancuso y un Timochenko? Y entonces, estos de hoy, los de Santos, digo yo, no van ni un solo día a la cárcel. Hagámosles esa concesión al guerrillero raso, pero no a los cabecillas, pero bueno, que además sí, los cabecillas son narcotraficantes. Y ojo, una segunda diferencia, los cabecillas de los paramilitares, como le decía, fueron extraditados. ¿Por qué fueron extraditados? Por narcotraficantes, y resulta que estos en el acuerdo incluyeron que no serían extraditados, y siguen sembrando coca. Colombia está llegando a los 200.000 hectáreas de coca. Ese tema ahora lo tomamos, pero yo creo que hay una diferencia que es bueno precisar. En la negociación de justicia y paz del gobierno del presidente Uribe con los grupos paramilitares se habló de un sometimiento a la justicia. En esta negociación con la FARC fue una negociación política. Luego hay una diferencia enorme entre las dos negociaciones. Es que perdóneme, pero esa fue una de las debilidades de este proceso, que nosotros se lo advertimos hace 4 años. A Santos se le pidió, por favor, señor, no se siente primero a negociar. Lo que está haciendo hoy con el ELN, Santos no le puede exigir al ELN hoy que pare la masacre que está haciendo para iniciar conversaciones, porque no se las exigió a las FARC. Entonces, debilidad no haber negociado en medio de la barbarie. Segundo, no haber exigido un sometimiento. Un sometimiento que, repito, con reducción de penas, perfecto. Pero tenía que haber un sometimiento a la justicia. Hoy ellos no se han sometido a la justicia ni se van a someter. Esa justicia que les hicieron... Porque es una negociación política, claro. Hombre, entonces en virtud de una negociación política sacrificamos al país. Sacrificamos todas las instituciones como las han sacrificado por ser una negociación política. Una negociación con, entre comillas, 7.000 personas, delincuentes todos. Entonces, se sacrifica por 7.000 personas a los 45 no sé cuántos millones de habitantes que tiene Colombia. Entonces, en virtud de un proceso de paz, mire, a nosotros, usted sabe, nos dijeron de todo, que éramos enemigos de la paz, que éramos guerreristas, que es que no nos gustaba sino la guerra, porque dijimos que eso estaba mal hecho, y resulta que nosotros nunca hemos sido, ¿qué colombiano deviene ser enemigo de la paz, por Dios? Nadie. Nosotros la paz la defendemos todos, lo que pasa es que por cuenta de la paz no se puede sacrificar la institucionalidad y al país, que fue lo que hicieron en esto. O sea, usted esta negociación no le reconoce ningún beneficio. Hombre, vuelvo y le repito, ¿cómo vamos a decir que no es bueno que se desmovilicen? ¿Cómo vamos a decir que no es bueno que entreguen las armas? Ojalá las entreguen, y ojalá todas. Hasta hoy eso ha sido un fracaso, y ya pasó el día de 180, y las armas no aparecen. Ahorita a finales de mes, ¿no? El 31 se está cumpliendo ahora, sí. Pero es que de acuerdo a lo que dicen que han entregado, pues no han llegado a la 10ª parte de lo que dicen que tienen, porque quién sabe quién lo tiene. No entregaron el dinero. O sea, pero las FARC en eso, y lo dicen muchos observadores en términos prácticos, en el proceso mismo de implementación, dicen las FARC ha cumplido, el que no ha cumplido es el gobierno. O sea, las FARC ha entregado armas, las FARC... Hoy en día, ese es como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Hoy las FARC tienen más defensores que no sé, es decir, todo el mundo se volvió pro FARC, entonces diciendo que las FARC ha cumplido.
yo pregunto, como es que no conocemos todo lo que la letra menuda, Sí. y ojo con esto, el señor Maduro, socio de Santos, que ahora Santos le está volteando la espalda, que es un dictador y que es de todo, y que ha sido el protector de las FARC allá, protector de criminales, salió a decir que había unas grabaciones de secretos de eso. Dios quiera que no sea cierto. Yo a Maduro no le creo, pero si lo está diciendo es porque algo tiene. Y entonces, como no conocemos toda la letra menuda que hay en ese proceso, no sabemos quién está incumpliendo. Pero lo cierto es que hoy todo el mundo, es que la FARC está cumpliendo. La FARC hoy son unos arcángeles, hay que hacerles un pedestal, hombre, por Dios. No podemos olvidar toda la sangre que han derramado. Son delincuentes de lesa humanidad, son narcotraficantes. Y ya nos estamos olvidando porque el gobierno se ha encargado, el propio gobierno se ha encargado. Uno escucha al ministro de Defensa, salen corriendo cuando hay un atentado a decir que no son las FARC y que es el ELN, ¿qué tal? El ELN lo crecieron de tal manera, el ELN era un grupo insignificante de criminales. Hoy es una organización poderosa. ¿De dónde acá? O sea, pero, de la noche a la mañana. Por esos defensores de las FARC. Pero yo creo que objetivamente, y creo que si vamos a hablar en términos estadísticos, se demuestra que en los últimos 2 años para acá, ya las FARC prácticamente desmovilizándose, entregando armas, no hubo más muertos de la guerra. Como dicen, y leía en una crónica de uno de los periódicos importantes del país recientemente, el hospital militar ya no tiene militares heridos en combate. Es decir, hay una reducción sustancial en eso. Nos hemos dejado de matar. Eso no es un beneficio del proceso mismo que hay que reconocer, más allá de las consideraciones políticas, ¿no crees, senador? Un muerto menos es un beneficio. Claro. Y nadie ha desconocido que en esta etapa cierta criminalidad de la FARC ha disminuido, como esa, de las masacres, ahora lo están haciendo otros, por eso le decía yo lo del ELN. Están matando policías. ¿Quién nos asegura quién está detrás de ese brazalete? Me explico. Es decir, hoy el ELN aparece en todas las regiones del país, cuando antes de la firma de la FARC con el gobierno, el ELN estaba reducido a unos puntos muy específicos y especialmente donde hay petróleo, donde hay exploración o explotación de petróleo. Allá estaban ellos, ahora aparecen por todas partes. Y entonces yo digo, sí, la pregunta es, ¿por qué el ELN se creció tanto? Y entonces, en gracia discusión y para darle el beneficio de la pregunta, se han disminuido ciertas acciones criminales a nombre de la FARC. Pero, por ejemplo, la extorsión no ha disminuido. En mi región, en el Huila, en mi región vecina, en el Caquetá, allá no ha disminuido para nada la extorsión, por ejemplo. ¿Practicada por quién? Pues, entonces ahora son bandas criminales y ELN, que no existía. ELN en el Huila no existía, nunca. Y ahora ya hay. Entonces, ahí es donde está, y el cuento que sacaron algunos, no nosotros, de que se cambiaron de brazalete, eso no es un tema pues de poca monta, eso hay que analizarlo con cuidado. Por eso digo, que se hayan disminuido, claro, y qué bueno, porque están en la negociación, porque vienen al Congreso, se la pasan en el despacho del ministro del Interior, como lo reveló algún medio de comunicación, y entonces, ¿por qué están en los gozosos, están de luna de miel con el gobierno, y ellos están buscando las concesiones? ¿Cuáles concesiones? Por ejemplo, las que lograron y para asegurarlas. No entregaron el dinero sucio, producto de qué, del narcotráfico, de la minería criminal, del secuestro, de la extorsión. Se quedaron con ese dinero, porque el gobierno Santos no se lo exigió. Las armas, hombre, como no sabemos cuántas son, nunca iremos a saber si las entregaron todas o no, pero hasta hoy no. Entonces, ahí es una organización que mantiene una calma chicha en el país, y que Dios quiera que continúe y que se conserve, pero a temor, precisamente por los personajes que hay allí. Creerle uno a Timochenko, a toda esta gente, es muy difícil. Dios quiera que sí, uno cruza los dedos para que esto salga y resulte de alguna manera bien, pero las manifestaciones de estos señores que hacen públicamente, a través de las redes sociales, estas cosas dicen y las utilizan muy bien para decir, hombre, estamos en el proceso de paz y lo vamos a respetar a fondo y nosotros no vamos a volver a las armas.
¿Eso a usted no le dice nada? ¿No cree en ellos? Yo no puedo creer en ellos. Por eso digo, yo cruzo los dedos para que esto resulte, que viene mal. Como empezó mal, está mal. Pero de paso se llevaron y destruyeron las instituciones. Pero sin embargo, diría yo, ojalá esto se enderece y resulte. Pero yo no le puedo creer a un criminal, al que liberaron la semana pasada, que lo liberó un juez de ejecución de penas, el que le llamaban el explosivista del Nogal. Hombre, creerle a una persona que fríamente asesina a 36 ciudadanos indefensos, o creerle uno a Timochenko, que ha asesinado a tantos, que tiene esas manos untadas, lavadas de sangre, y pensar uno que hoy sí son los buenos, que hoy son los arcángeles que nos quieren. Hombre, es muy difícil creer. En usted no cabe el perdón. ¿Cómo? No cabe el perdón. El perdón Sí. tiene una forma de hacerlo. Es que el perdón, cuando ha habido arrepentimiento, dice uno perfecto, pero ellos dicen que no se arrepienten de nada, que el masacrador en este país No, ha sido pero el Estado. han hecho manifestaciones Ay, hombre, públicas. ir a Bojayá, Sí, donde asesinaron niños, a sí. decir perdón. Eso no es perdón. Perdón no es decir perdón. Perdón son hechos. Es mostrar arrepentimiento, que lo que hicieron fue muy grave para el país. Pero simplemente pararse en una tarima, en medio todavía del olor de la sangre que derramaron allá personas inocentes, niños, más de 40 niños, y decir en un discurso pido perdón, hombre, eso no. Senador Macías, ya vamos a ir al siguiente corte, pero antes de irnos le quiero hacer esta pregunta porque incluso usted sabe que las redes sociales son ahora muy potentes, el Twitter, todas estas cosas. Gracias a Dios. Y está bien que funcione, porque eso ayuda a democratizar todo esto y genera opinión y todas estas circunstancias que a diario y las redes, y nos atiborran de información. Ponen en evidencia o dicen lo que muchos medios de comunicación poderosos esconden. Ok, le quiero preguntar es porque en las redes ha habido ciertas críticas al Centro Democrático en el sentido de que sí, ustedes se protestan por el asesinato de policías, pero nunca hacen un pronunciamiento sobre este sistemático asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. ¿Por qué no lo han dicho? ¿Por qué no lo plantean tan claramente? ¿Que lo rechazan? Porque esos críticos sí. miran selectivamente las redes. Sí. Y entonces nosotros lo hemos hecho. Yo realmente manejo una cuenta de Twitter desde hace mucho rato. Si usted la revisa, ahí hay la protesta por esa muerte. Es más, estuve y me criticaron mucho porque en San Vicente del Caguán se presentó algo muy curioso. Asesinaron a los que llaman líderes sindicales, líderes sociales. Le estaban echando la culpa al alcalde. Ojo con esto. Allá hay un grupito que presentó una solicitud o planteó la revocatoria del alcalde de San Vicente del Caguán. ¿Y sabe qué dicen la argumentación en la exposición de motivos? Que uno de los puntos por los cuales hay que revocar al alcalde de San Vicente es la muerte de esos líderes sociales. Casi diciendo, este alcalde los mató. Y resulta que un diputado muy valiente y un concejal muy valiente de allá denunciaron que las mismas FARC eran las que asesinaban a los líderes sociales. Eso lo denunciamos nosotros antes de esa denuncia. ¿Qué le pasó a estos ciudadanos que están protegidos hoy, casi que escondidos, porque están sentenciados? Y hace muy poco salió un pasquín donde amenazaban a unos ciudadanos del Centro Democrático, al diputado del Caquetá, a un concejal, sí, al alcalde, lo vi por las redes sociales. donde decían, y entonces indudablemente eso hay que rechazarlo. Y nuestros críticos, ¿sabe qué dijeron? Que ese pasquín no lo hemos inventado nosotros. Entonces, para responderle concretamente, esos críticos no han visto nunca, o mejor ignoran, las protestas y las denuncias que hemos hecho cuando hay asesinato de líderes sociales que llaman. Nosotros estamos denunciando todo asesinato en Colombia, que no debe existir. De manera que, más bien, la crítica es selectiva, la miran con ojos selectivos. Bien, senador, pues ha sido una conversación agradable, interesante en la medida en que es la posición del Centro Democrático en torno al tema de la paz. Ya vamos a hacer un nuevo corte y regresamos en esta interesante conversación con el senador Ernesto Macías del Centro Democrático. No se muevan, por favor. Actualidad legislativa, Senado de la República.
Proyecto Legislativo para la Paz. Por medio de esta herramienta, se establecieron los instrumentos jurídicos para que, desde el Congreso de la República, se genere el desarrollo normativo necesario para la implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Actualidad legislativa, Senado de la República. Bien, gracias por estar ahí y llegamos a la parte final de esta interesante conversación con el senador Ernesto Macías. Usted fue periodista o es periodista porque le escuchaba yo a alguien decir, uno a veces como periodista se retira de los medios, pero uno nunca deja de ser periodista. ¿Usted nunca ha dejado de ser periodista? A ver, en primer lugar, pues soy comunicador social Sí. y he ejercido el periodismo. Yo pienso que, ¿por qué lo he ejercido? De las cosas que más me gusta hacer es esa, y escribir, de manera que lo hice. Yo dirigí en mi departamento, en el Huila, el noticiero de una cadena de emisoras que había allá. Permanentemente estuve, cuando fui funcionario del gobierno departamental, Sí. pues como todos los departamentos, creo, tienen su emisora institucional o su canal institucional, y yo tenía en los medios institucionales un programa, siempre lo tuve, un programa de opinión que lo hacía como funcionario. Y pues finalmente como periodista, o no finalmente, tuve la oportunidad de manejar el diario del Huila durante más de 3 años. Tradicional en mi diario departamento. Huila, de muchos Sí, claro, años, ¿no? el diario del Huila, Sí. el primer diario que hubo en el Claro. departamento, y tiene 2, y es muy importante. Yo tuve la oportunidad de estar al frente del periódico durante más de 3 años, y otras publicaciones por ahí que hacíamos, publicaciones tal vez mensuales, pero nosotros iniciamos hace muchos años, pero muchísimos años, con un grupo de amigos, Margarita Suárez, que es periodista, la esposa del matador Jorge Herrera, y otros amigos, creamos un periódico que se llamó Nueva Imagen. Ella todavía conserva una revista con ese nombre, pero esto hace muchos años y hacíamos periodismo. De manera que además fui columnista durante 15 años en periódicos regionales, tuve la oportunidad o me dieron la oportunidad de ser columnista en El Espectador, de manera que eso es para mí, más que una profesión, un oficio fascinante. Claro, es un oficio fascinante y a quien nos gusta, pues lo ejercemos con mucho gusto. ¿A usted en algún momento le quisieron bajar el perfil precisamente como periodista, como comunicador, y alguien dijo por ahí, el senador Ernesto Macías nunca fue periodista, él lo que era es un bachiller? ¿Por qué lo tildaron de esa manera? ¿Qué quisieron decir con eso? A ver, cuando yo denuncié la corrupción en la fiscalía, la anterior fiscalía, la de Montealegre Perdomo, resulta que Perdomo es de mi departamento. Yo creo que por ahí salió algún enemigo mío, pues uno los tiene, y allá en mi departamento, Sí. por ahí tengo varios, y entonces dijeron eso, que yo no tenía los títulos y tal. Y entonces el fiscal Montealegre, cuando yo le decía que su administración era corrupta, entonces él respondía que yo era un bachiller. Pero le quiero decir algo, me gustó tanto eso de bachiller. Ah, sí. Yo estoy escribiendo unas crónicas que saco de unos hechos reales, Sí. ahí le meto ficción y imaginación, y yo voy a publicar pronto, no sé cuánto, queda muy poco tiempo para hacerlo. ¿Texto? ¿Qué? ¿Un libro? Un libro Ah, ¿sí? de crónicas, Sí. y las voy a llamar Crónicas de un Bachiller. Creo que queda bien. Ah, muy bien, vea, ahí le dieron la pata para el nombre del libro. Porque Está me muy gustó además. Muy Sí, bien. como digamos, el autor va a ser Claro, claro. Crónicas de un Bachiller. Ese es el autor de las crónicas. Bueno, y a usted lo picó la política, pero como le decía anteriormente, uno no deja de ser periodista, uno no deja de valorar los medios de comunicación. ¿Usted cómo valora hoy el periodismo en Colombia? A ver, el periodismo, en provincia se hace un buen periodismo. Infortunadamente y casualmente con este gobierno ha manoseado mucho la gran prensa que uno llama, y ahí es donde el periodismo peca. Hay unos connotados periodistas de este país que se dejaron tentar
y entonces pierden la objetividad y se vuelven áulicos del gobierno, y entonces allí el periodismo se pierde. Hay medios de comunicación de los grandes, muy importantes, que se mantienen a pesar de toda esa embestida del Estado, del poder, de lo que nosotros llamamos hoy la mermelada, todo eso. Pero el periodismo bien ejercido, que lo ejercen muchos en Colombia, y repito, también de los grandes, lo ejercen bien. El periodismo yo diría que es de las profesiones, de los oficios más fascinantes que hay. Bueno, senador y colega Ernesto Macías, gracias por estar en Debate Político. A ustedes muchas gracias, y a los televidentes. Y a ustedes, señores televidentes, gracias por estar ahí. Los espero el próximo sábado nuevamente en Debate Político a modo de entrevista. Gracias por estar ahí.